Evangelio según San Juan, capítulo 4, dice de la siguiente manera: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer le respondió y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén. Es el lugar en donde se debe adorar. Jesús le respondió, y aquí terminamos: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Finalmente Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Hermosa historia bíblica en donde puede verse reflejado el prejuicio entre una nación que prácticamente había sido constituida en una unidad monolítica y perfecta, pero que a través del tiempo llegaron a desarrollar ciertas diferencias, creando vacíos y abismos difíciles de poder cruzar. Hace unos días este señor George Floyd terminó en las noticias del mundo entero, increíblemente, porque fue asesinado por unos policías, convirtiéndose esto en un crimen racial. Este crimen racial desencadenó una cantidad de protestas en todos los Estados Unidos, que terminaron en algunos lugares convirtiéndose en actos vandálicos. Pero como si fuera poco, trascendió
para que estuviera hoy presente en todas nuestras redes sociales. Creo que no hay un lugar actualmente en el mundo en el que esta noticia no haya tenido algún eco particular. Todos están hablando del asesinato de George Floyd y todos hoy hablan del crimen racial y del problema que hay en el corazón de los seres humanos. Aunque yo soy de los que creo que esto no es otra cosa sino una actividad con una percepción muy política, más que una defensa real por las culturas y las razas. Porque recientemente en Sudamérica se han presentado una cantidad de excesos en contra de personas que por considerarse de otra nacionalidad no tienen privilegios y no son considerados como iguales a los que son parte de cualquier país en donde ellos se encuentren. ¿Sabe qué? Hace algunos años oí una historia y nunca pensé que la relataría aquí mismo en los Estados Unidos. Es la historia que cuenta sobre un afroamericano que un domingo en la mañana venía cruzando la ciudad de Boston y se dirigía a la reunión de su iglesia ese día. Pero venía porque había realizado alguna actividad previa y muy tarde era para él poder llegar a tiempo. Pero en ese momento vio una catedral suntuosa, una catedral con cruces elevadas, muy altas, una catedral con unas gradas que daban hacia la parte superior de la puerta para ingresar a un templo bien especial, un templo con condiciones, con lujo, con música y con muchas de esas cosas que hoy en día tenemos en las iglesias. Pero cuando él piensa que no tendría tiempo para poder llegar hasta su propia localidad y estar en su servicio de ese domingo, él pensó que a lo mejor por ese día tendría la potestad de congregarse y de compartir el servicio con esta otra congregación. Subió las escalinatas, se elevó en esas gradas hacia la parte de la puerta y fue cuando ingresa. Y una vez que lo hace, uno de los diáconos principales, una persona blanca, al darse cuenta que era un afroamericano, lo detiene y le dice con mucha pena: no sé cómo explicártelo, pero por razones de nuestras costumbres, tú no puedes entrar en el servicio el día de hoy. Yo no tengo problemas, yo te reconozco como mi hermano, pero no es posible que tú puedas visitar nuestra reunión y que tú puedas ser parte de este servicio. Pero yo no tengo problema, yo puedo conseguir una silla para que tú te sientes en la parte de afuera y puedas ver todo el servicio. Este afroamericano se sintió ofendido porque se dio cuenta que era una iglesia de blancos y al percibir que él, por su color de piel, no podía alabar al mismo Dios que supuestamente ellos estaban adorando, se quedó en la puerta, cabizbajo, se sentó en las gradas y comenzó a llorar. Él no podía entender cómo podía profesarse la fe en un Dios y esa fe hacía diferencia en los seguidores que decían creer en él, en los mismos seguidores. Fue entonces cuando, mientras él lloraba, él siente que una persona se sienta a su lado y le coloca la mano en la espalda, lo abraza y coloca una mano en su hombro, abrazándolo. Él no quiso voltear, pensaba que era la misma persona que no le permitió entrar, pero que decía que no tenía problemas con él y creía que a lo mejor le iba a decir que lo disculpara, que no era su culpa. Pero oye una voz sublime mientras él lloraba, que le dice: ¿y por qué lloras? Cuando oye aquella voz que penetró su alma y que era como el sonido de muchas aguas, pero todavía impresionado y sin querer voltear, porque se confundía entre las alabanzas y la adoración de aquel lugar de adoración, valga la redundancia. Él le dice: no pude entrar al servicio porque hoy quería alabar al Señor. Pensé que en este lugar iba a poder encontrar un tiempo para dedicarle a Dios lo que siempre he hecho cada domingo en la mañana. Y no me dejaron entrar. Aquella persona que estaba a su lado, a quien él aún no había visto,
le dio una palmada sobre el hombro que podía abrazar y le dijo: no te preocupes, porque hace 35 años que en esta iglesia me cantan a mí y hablan de mí, predican de mí, pero a mí tampoco me han dejado entrar. Y cuando él volteó para reconocer a la persona que estaba a su lado, inmediatamente desapareció. Es una historia que pone en relieve y de manera muy gráfica los prejuicios que existen en el corazón de los hombres. Prejuicios que han trascendido a través del tiempo. El Señor Jesús, cuando habló del tiempo del fin, dijo en una oportunidad que en aquellos días, este tiempo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es normal, yo quiero que ustedes entiendan que es normal encontrarnos en un mundo lleno de prejuicios, en un mundo que logra identificar a otros inferiores porque a lo mejor no comparten su fe, porque no comparten una misma ideología religiosa, intelectual, social, y esto se ha convertido en un problema con el que Malcolm X, con el que Martin Luther King lucharon durante esa época de segregación racial, y luego que los afroamericanos lograron encontrar el derecho de poder entrar a autobuses y sentarse, restaurantes y compartir una mesa como cualquier persona. Muchos pensaron que se había dejado atrás la segregación y el racismo de este país. Pero hoy más que nunca creo que los prejuicios están arraigados al corazón del hombre. Es un tema principalmente de maldad, por haberse multiplicado la maldad. Hoy en día vemos que las personas se autocalifican superiores a otras por razones distintas, desde el contexto de la religión hasta el contexto social. Hay reuniones en donde solamente pueden estar personas de cierto estatus social, y hay reuniones en donde solo pueden estar personas de cierta fe religiosa. Y nosotros, sin darnos cuenta, nos hemos fortalecido creyendo que esto es lo correcto. Hay algo interesante en el pasaje que leímos hace minutos, y fue el encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana. La admiración que tuvo ella ante el saludo de Jesús estaba basado en que Jesús no le manifestaba tener ningún prejuicio, a pesar de la diferencia que obviamente podía haber entre ellos. Ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me dices a mí que soy samaritana y me diriges para que saque agua de este sitio? Y en ese momento Jesús le da a entender: tú no logras darte cuenta, tú no conoces lo que Dios puede darle al hombre. Si conocieras el don de Dios, el don de Dios que no discrimina al ser humano, el don de Dios que aunque aborrece el pecado, ama al pecador. El don de Dios que aparece dándonos sol cada día, porque Dios hace salir el sol sobre justos e injustos cada momento de nuestra vida. Dios nos permite respirar por igual. Dios nos permite disfrutar de todas las bendiciones de su creación. Dios ha creado al hombre para que podamos convivir y coexistir en paz, en igualdad de derechos y posibilidades. Pero el hombre no lo ha entendido. El tema de la frontera es tan complicado, porque las fronteras no fueron originalmente el planteamiento del creador de todo el universo. Las fronteras las hicimos nosotros. Las fronteras las construimos nosotros, con el fin de decirte: tú eres de allá y yo soy de acá. Con el fin de establecer diferencias, parámetros y prejuicios. Y hoy por hoy, cuando el mundo pareciera ser que ha evolucionado tecnológicamente, ¿cuándo yo podía imaginarme que estaría conectado ahora mismo con 193 personas en este live? Y esperemos poder llegar a las 200 que el día de hoy tengamos esa meta. Ayúdenos a poder llegar a esas 200. Pero cuando yo pensé que podía conectarme con esta cantidad de personas desde un lugar del mundo hasta otro. Pero hoy, cuando la tecnología
Hoy, cuando los avances científicos en toda materia han crecido, el hombre se ha hecho cada vez más duro de corazón en relación a su prójimo. En aquellos días, dijo Jesús, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es normal que el mundo piense así. Es normal que las sociedades en toda la vasta tierra en el que vivimos tengan la percepción de que cada quien es diferente y en esa diferencia se puedan considerar mejores unos que otros. Pero no es normal que quienes hemos decidido creer que hay un solo Dios tengamos este tipo de pensamientos y este problema tan grave de percibir a otros inferiores a nosotros. A veces creo que todo esto es un problema político y que hay una doble moral. En mi país han sucedido cosas peores en Venezuela y nunca vi que las redes sociales se abocaran de la forma en la que lo han hecho recientemente por el caso de algo que con toda justicia tiene que reclamarse. Pero más allá de esto, la protesta justa y correcta ha llevado a otros inadaptados sociales a romper la propiedad privada, a destruir el esfuerzo y el trabajo de otros. Entonces decimos, esto es un crimen de violencia, tratando de enfrentarlo con más violencia. ¿Y sabe algo? La Biblia dice, no paguéis mal por mal, sino vence con el bien el mal. Ha sido tan difícil que nosotros podamos entender que la única forma de poder vencer estas formas de pensamiento humano no es devolviendo el mal que nos han dado. Cuando creo todo esto, me doy cuenta por qué la Biblia dice que la blanda respuesta calma la ira, mas la palabra áspera aumenta el enojo. Y creo que todos hemos incurrido en este tipo de actos, en este tipo de pecados, si pudiéramos definirlo de alguna manera. El pecado de las diferencias, el pecado del prejuicio. Pecado de prejuicio cuando yo soy bautista y considero a un hermano pentecostal inferior a mí porque no comparte mi misma fe. Cuando yo pertenezco a una iglesia con un nombre en particular y veo a una persona de otra diferente a mí, inferior a mí, porque a lo mejor no asiste a mi iglesia. Esto ha sido un problema de gravedad que ha generado divisiones internas, porque si dentro de una iglesia esto ocurre, imagínese lo que sucede entre iglesia e iglesia. Y si esto ocurre en lo que hemos sido considerados llamados hijos de Dios, ¿qué podemos esperar de los que no les ha resplandecido la luz del Evangelio? Quiero ir terminando diciendo que hay tres cosas que generan prejuicio en el corazón del hombre. Hay tres cosas que hacen que nosotros nos sintamos mejor que otros, incluso dentro del gremio de la fe, dentro del gremio de las religiones. Tres cosas. Lo que soy, es decir, mis logros humanos que le dicen al mundo quién soy. Soy pastor. Y quizás por ser pastor yo puedo considerar inferior a mí el que no lo es. Y aunque hay una posición de autoridad innegable delante de los ojos de Dios, quiero que usted sepa que todos somos iguales. Pero ese yo soy va más allá de nuestras condiciones religiosas. Se ve en la vida social y profesional. El que se considera mejor que otro por ser abogado, por ser médico, por ser arquitecto. Y va a tener que coexistir, quiera o no, con el mesonero del restaurante, con el hombre que da los tickets del parqueo o estacionamiento de los vehículos. Va a tener que coexistir con personas que a lo mejor nunca tuvieron la posibilidad de estudiar o tener la profesión que ellos tienen. ¿Y cuántas veces este profesional, por lo que es, ha subestimado y ha menospreciado a otro? Por lo que somos. Segundo, por lo que tenemos. A veces el que Dios nos haya permitido obtener logros en esta vida, un buen vehículo, un buen estilo de vida, producto del esfuerzo y del trabajo, muchas de las veces lo que tenemos puede generar en nosotros de igual manera prejuicio, porque hay otros que quizás en su pobreza, en sus limitaciones económicas,
nunca podrán estar al nivel de quien cree que su prejuicio obedece a todo lo que han podido conseguir. ¿Y cuántas veces hemos visto personas con suficiente dinero mirar por encima del hombro al que a lo mejor ha hecho un gran esfuerzo por sobrevivir en esta vida? Vemos que nuestras sociedades se fraccionan de esta manera y encontramos la desigualdad y la ironía de la vida, en donde cada quien pareciera sentir tener derecho por alguna ventaja que posee sobre otro. Y finalmente, lo que sabemos. El prejuicio de lo que somos, el prejuicio de lo que tenemos y el prejuicio de lo que sabemos. Oh, yo soy un intelectual, soy una persona que ha leído, ha estudiado y soy muy preparado. Y encontramos personas que apenas saben leer y escribir. Hoy por hoy siguen habiendo este tipo de personas en nuestra sociedad. Y esto también ha generado un prejuicio cultural. Y me llama la atención esas palabras de Jesús. Si conocieras el don de Dios, si entendieras la capacidad que tiene Dios para darle al hombre por igual, sin discriminar ni tener prejuicio en lo que es, en lo que tiene y en lo que sabe, sin prejuicios sociales, sin prejuicios económicos, sin prejuicios culturales. Pablo fue el que dijo que en el Evangelio no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, todos son iguales, porque el único que vino a traer la posibilidad de igualdad y oportunidades de forma pertinente y real en el mundo fue el Señor Jesucristo. Por eso cualquiera que cree en el verdadero evangelio de Cristo nunca mirará por encima del hombro a una persona que por su color de piel sea diferente. Jamás podrá hacerlo. Nunca mirará por encima del hombro a personas que por su nivel cultural estén en desventaja. Nunca mirará por encima del hombro a quien no tenga sus condiciones económicas o probablemente al que no tenga sus estudios profesionales. Cristo Jesús vino a derribar la barrera y vino a hacer que el hombre fuera uno. Termino con la historia con la que comencé. Aquel afroamericano sentado en las graderías de aquella iglesia probablemente tuvo un encuentro con el Señor. Cuando éste le dijo: no te preocupes. Mire, no nos preocupemos por las personas que pueden tener ventajas delante de nosotros en cualquier área. No nos preocupemos. Ni siquiera porque los veamos ser grandes en lo que saben hacer, grandes ingenieros, grandes pastores, grandes predicadores. No nos preocupemos. Aquella voz le dijo al afroamericano en la puerta de aquella iglesia: hace más de 30 años ellos predican de mí y me cantan a mí, pero a mí tampoco me han dejado entrar. Dios es amor, y el que no ama no ha conocido a Dios. Por supuesto que el amor tiene dos facetas: el amor que se otorga en el momento en el que hay una necesidad de sentirse valorado, querido, correspondido, y el amor protector de la corrección, puesto que Dios al hijo que ama castiga, y de esa forma es el mismo amor de Dios y el amor que se refleja en nuestra vida. Pero hoy quiero finalizar diciendo: del mundo no podemos esperar cambios. Es imposible que nosotros querramos creer que con protestas o con una respuesta igual de violenta vamos a cambiar el mundo. El mundo no va a cambiar. El mundo, dice la Biblia, irá de mal en peor. Y qué irónico, qué doble moral, que alguien salga a protestar por un crimen de violencia y termine haciendo violencia. Que alguien reclame que no haya amor de Dios en un sitio y él no tenga la disposición de dar el mismo amor. Que alguien pelee porque no vea lo que cree, no se convierta en ese factor transformador para cambiar la realidad. Solamente es posible en el corazón de los hombres y las mujeres a quienes les ha resplandecido la luz del Evangelio. Quiero concluir con esta historia. Un niño
Y aquí termino. Un niño salía al bosque todos los días a buscar agua para aprovisionar su casa. Iba con un balde de madera. Llegaba a cierta parte del bosque que quedaba detrás de su casa y ahí tomaba el agua. Pero aquel día fue diferente y aprendió una gran lección. Una lección que yo creo que a muchos nos está costando ponerlo en práctica. Y quiero decirlo, que me incluyo, porque no es tan sencillo comprender el mensaje de Cristo a la mujer samaritana si conocieras el don de Dios, que no tiene diferencia entre samaritano ni judío. Y aquel muchachito, mientras estaba recogiendo el agua, el balde se cae y produce un ruido estrepitoso, porque en el fondo del valle se escuchó un eco. Entonces él preguntó si había alguien allí. Era un niño pequeño, no entendía el tema de lo que era un eco, y le dice a aquello que él creía que estaba allá: ¡hola! Y aquello le respondió inmediatamente: hola. Luego le pregunta: ¿quién anda allí? Y le responde: allí. Él comienza a sentir que le están tomando el pelo y le dice: ¿acaso eres tonto? Y cuando le responde tonto, aquel niño se ha fajado en una pelea interminable, con insultos, con palabras en donde expresaba toda su ira, todo su odio, y obviamente el eco le respondía exactamente igual. Y cuando eso sucedió, él tomó el agua y llegó a su casa muy molesto y le dice a su mamá: mamá, en el bosque vive un niño muy malo. Y la mamá no entiende y le dice: ¿y cómo que vive un niño muy malo? Vive un niño muy malo porque es un niño grosero, es un niño que insulta, es un niño que dice cosas que no se deben. Yo soy un niño educado, pero ese niño es malo. Y cuando ella comienza a contarle a la mamá lo que había vivido, ella entiende que era el eco y le dice: ¿y cómo es el niño? No lo vi, pero se burló de mí, me ofendió y me insultó. Y la mamá le dijo: mañana cuando vayas a buscar agua, haz la prueba. Y en vez de responderle como él te respondió hoy, dile cosas bonitas. Y ella, con una sonrisa en sus labios, tomó el agua. Al día siguiente lo preparó para darle la lección más importante de su vida. Aquel niño salió y, con cierto prejuicio y antipatía, comienza a tomar su agua, pero grita: ¡hola! Y el eco le responde inmediatamente. Él le dice: eres un niño bueno. Y le responde el eco: bueno. Y comienza a tener un diálogo con él mismo sin saber que era el eco, y regresó feliz a su casa. Y le dijo: mamá, el niño que vive en el bosque es un niño bueno. Y siempre fue lo mismo. Era el mismo, solamente que se veía reflejado en los demás. Qué hipocresía, qué fariseísmo. Querer censurar un crimen de odio, un crimen de violencia, cuando yo no tengo un corazón justo para poderlo hacer. Toda Sudamérica se ha llenado de crímenes de xenofobia, porque son crímenes. Sacar a alguien, desacreditarlo, ofenderlo, solo porque no es de tu cultura. Esa xenofobia que ha habido en Sudamérica, y tengo que decirlo a nuestros compatriotas venezolanos, y a lo mejor en una época, yo no recuerdo haberlo visto, pero probablemente cuántos venezolanos tuvieron una reacción parecida. Pero hoy se llena con mucha tristeza todo nuestro hemisferio cuando vemos que necesitamos urgentemente la intervención de alguien que con verdad venga a establecer vida y venga a cambiar esa forma del pensamiento humano, para decir que el amor sí es posible y Dios es amor. Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios. Pero jamás intentes enfrentar el odio con más odio. Conviértete en el cambio que tú quieres ver. No quieras pensar que la violencia calmará la violencia, pues la blanda respuesta calma la ira. A veces
Es difícil, pero qué importante es respirar, agachar la cabeza y pedir perdón. Respirar, agachar la cabeza y perdonar. Respirar, agachar la cabeza y dejar pasar la ofensa. Porque Dios es amor, libres de prejuicios.